Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video trabajaremos sobre estructuras que poseen las bacterias denominadas flagelos y filamentos axiales. En principio, comenzaremos hablando sobre los flagelos. Los flagelos son filamentos proteicos, helicoidales, delgados y rígidos, de longitud y diámetro uniformes, responsables de la movilidad de la bacteria. Y si uno tuviese que describir cuál es la apariencia de esas estructuras, los flagelos son tan delgados que no pueden observarse directamente con un microscopio de campo claro, sino que deben teñirse con técnicas especiales para poder aumentar su grosor. De hecho, acá en esta fotografía podemos ver a estas bacterias teñidas, y esto que estoy marcando ahora son los flagelos de esta bacteria. Veamos entonces un poco más detalladamente la estructura de los flagelos. O sea, recordemos que estas estructuras se han visto solamente por microscopía electrónica. Así que a través de la utilización de este instrumento se demostró que el flagelo está compuesto por filamento, el gancho y corpúsculo o cuerpo basal. El filamento sobresale de la superficie de la bacteria y se une a ese nivel con el gancho, el que está fijo al cuerpo basal, ¿sí? Todo esto sería el gancho que está fijo al cuerpo basal. El cuerpo basal está anclado a la membrana plasmática y está compuesto por un cilindro y dos o más juegos de anillos, como se ven acá. En este caso es un esquema de una bacteria gram negativa, por eso puede ser que varíe. Que están contiguos a la membrana plasmática este tipo de anillos. El peptidoglicano, como figura acá, una capa de peptidoglicano, es decir, el corpúsculo basal está anclado a la membrana plasmática, en conexión con la capa de peptidoglicano, y en las bacterias gram negativas, como vemos en este ejemplo, hay una membrana externa también. El filamento tiene forma de hélice rígida y la bacteria se mueve cuando gira este filamento, como las hélices de un barco. En referencia a la dirección de la rotación flagelar, determina la naturaleza del movimiento bacteriano. Esto es, la rotación de los flagelos en dirección contraria a las agujas del reloj le permiten el movimiento de avance, mientras que la rotación en el sentido de las agujas del reloj van a hacer que las células den vuelta. Los flagelos pueden aparecer en cantidad variable, ¿sí? El número es variable de esos flagelos que aparecen en las bacterias. Pueden aparecer desde 1 a cientos, y las especies bacterianas difieren por sus modelos de distribución de flagelos. Si tendríamos que hacer una clasificación, los de un flagelo serían las podríamos nombrar como monotrica. En el caso de flagelos en cada polo, serían las anfitricas. En el caso de grupos de flagelos, como vemos acá, o penachos también, son las lofotricas. Y las peritricas van a ser las que tienen una distribución flagelar de manera uniforme a lo largo de toda la bacteria. Cuando la bacteria no presenta flagelos, estamos haciendo referencia a bacterias del tipo átricas. Para finalizar, vamos a nombrar algunas de las características, y en principio que los flagelos no son necesarios para la vida bacteriana.
La síntesis está regulada por necesidades nutricionales o el estado energético de la bacteria. Y ocurre por la adición de monómeros, en este caso de flagelina, al extremo distal de los flagelos en crecimiento. La síntesis del filamento es un ejemplo excelente de autoensamblaje, es decir, que la información necesaria para construir el filamento está en la propia estructura de la subunidad de flagelina y no colaboran enzimas especiales u otros factores. Las bacterias flageladas pueden buscar nutrientes o evitar los tóxicos siguiendo los gradientes. Y la función flagelar se debe a las respuestas quimiotácticas y la energía para el movimiento que proviene de una corriente de protones. Entonces, la movilidad y por lo tanto la presencia de los flagelos constituyen, para las bacterias que lo poseen, un factor de virulencia. Recuerdan que en un video anterior habíamos estado hablando de la estructura denominada cápsula, que también era un factor de virulencia. Bueno, en este caso los flagelos también constituyen un factor de virulencia. Y esto es para cerrar. En el caso de las espiroquetas, como treponemas o leptospiras o borrelias, se mueven en onda helicoidal. Dicho movimiento les permite penetrar en medios viscosos y estas bacterias tienen filamentos, además de flagelos, tienen filamentos axiales, que no se extienden de un polo a otro de la célula, sino que se originan en polos opuestos y se superponen en el centro de la célula sin presentar conexiones entre sí. Entonces, vimos cómo están constituidos los flagelos, las partes de un flagelo, cómo es que se sintetiza o cómo se forma ese flagelo, la clasificación dependiendo de la cantidad de flagelos que posee una bacteria, y planteamos el ejemplo en particular de las espiroquetas, que además de flagelos presentan otras estructuras denominadas filamentos axiales. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.